Hola mentes curiosas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Hiperactivados, bienvenidos a nuestro humilde canal de psicología, que esperamos que se convierta también en el vuestro, y bienvenidos a un nuevo episodio de Martes de TDAH, y para eso tengo a mi amigo Ángel, ¿qué tal? Muy buenas. Ángel. Y bueno, hoy vamos a hablar de cómo evoluciona el TDAH y los hitos evolutivos que podemos esperar, así que vamos, dentro cabecera. Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bueno, el tema de hoy es bastante interesante, incluso no con tanta profundidad, ¿no? Lo podemos hablar en este vídeo, pero sí lo hemos desarrollado en una de nuestras escuelas. Sí. Al final, vamos a intentar aportar algunas claves, ¿vale? Sobre esto de hitos evolutivos. En primer lugar, Alberto, ¿qué es esto de los hitos evolutivos en general? ¿Qué nos podrías contar? Bueno, los hitos evolutivos al final son las diferentes etapas, ¿no?, que podemos ir esperando en función de las edades que van teniendo y cuáles son los logros que van consiguiendo un poco de manera paulatina y evolutiva a medida que van creciendo, incorporando nuevas estrategias, desarrollándose, esto que hablaremos ahora de las funciones ejecutivas, ¿no?, que podemos ir esperando en función de pues, las diferentes etapas vitales que podemos encontrar. Justo. Ya de primeras, esto genera una arista, ¿vale? Y es que en materia de TDAH sabemos que la edad biológica, esto lo hemos hablado, ¿no?, en otros vídeos, la edad biológica no se corresponde con la edad mental, con la edad madurativa, a corto plazo, ¿vale? O sea, llega un momento que se acaba regulando, pero los 2 añitos de inmadurez, además yo creo, ¿no?, que nosotros los vemos, ¿vale? En nuestro día a día esos 2 añitos de inmadurez están presentes. ¿Ello qué es lo que supone? Que ya de primeras los hitos evolutivos, ¿vale? Quizás pues van a tardar un poquito más. Esto os prometo que creo que no pasa absolutamente nada, pero sí a nivel familiar hay que hacer un trabajo y un trabajo de regular expectativas, ¿vale? Creo que el primer punto que tendríamos que tener muy presente es que debemos regular nuestras expectativas. ¿Qué opinas de las expectativas, Alberto? Que muchas veces en la familia se genera, y sé que esto a lo mejor es abrir un melón. No, yo siempre he dicho que las expectativas al final son las madres de las frustraciones, ¿no? Y que si no tenemos unas expectativas ajustadas, podemos dar lugar, ¿no?, como tú has dicho, a que no se cumplen esas expectativas, esa imagen, eso que yo espero, y a partir de ahí me puede aparecer la frustración. Yo como padre o como madre, esa frustración al final la acabo dirigiendo directa o indirectamente a mi hijo y que influye entonces directa o indirectamente a la autoestima que va a tener. Antes que se me olvide, que siempre se nos olvida decirlo, cuando montamos los vídeos me doy cuenta que nunca os pedimos, ¿no?, que si os gusta deis el botón de suscribir, claro, ¿vale?, que nos ayudáis para crear una comunidad, que seguro que estáis viendo vídeos y muchos no os acabáis de suscribir, así que si le dais al botón nos ayudáis. Entonces a mí me parece que es fundamental trabajarlo, porque además creo que las expectativas cuando somos padres o madres, inherentemente ya desde el embarazo tú estás generándote unas expectativas con tu hijo y con tu hija. Y cuando de repente a tu hijo o a tu hija le diagnostican unas dificultades, ahí yo creo que se produce un duelo con las expectativas que tú tienes, porque te das cuenta de que se abre un nuevo episodio donde tienes que estar reconfigurando, reinventando y cambiando algunas de las imágenes que tú tenías. Que eso no quiere decir que tu hijo no vaya a conseguir los éxitos, no vaya a tener una vida plena, pero sí que a lo mejor el esquema que tú tenías de lo que tú te esperabas que fuera la infancia, ¿no?, y la crianza de tu hijo, pues seguramente se ve un poquito alterada, y hay que hacer esos pequeños cambios que conllevan también un trabajo personal. Totalmente, mira, fíjate que y enlazándolo un poquito con el tema de funciones ejecutivas, el otro día hacíamos, ¿no?, pues había unas 100 familias más o menos en la escuela y hacíamos como una pequeñita encuesta por chat donde se planteaba cuáles son las expectativas que realmente esperaban que sus hijos hubieran conseguido, ¿vale? Estamos hablando fundamentalmente de etapas de primaria, secundaria, y precisamente se hablaba mucho de lo que más cuesta conseguir, y es autonomía, y es planificación, gestión del tiempo, organización a nivel vital. Y realmente, claro, ahí, volviendo a lo que Alberto planteaba, hay que hacer un trabajo, sí, casi un duelo personal, ¿no? Es decir, es que mi hijo todavía no va a ser autónomo. Mi hijo precisa un cerebro ejecutivo externo que vaya un poco regulando su día a día, con el desgaste que esto genera. O sea, es que no quiero caer en no empatizar con las familias, ¿vale? Pero somos conscientes que cuando tienes un hijo o una hija que requiere una supervisión constante, a lo mejor todavía con 15 años,
esto provoca un nivel de desgaste bastante elevado, ¿eh? Sí, porque además yo creo que te planteas, ¿no? Que a lo mejor que como padre o como madre, ¿qué estás haciendo mal para que no se haya alcanzado ese hito, ¿no? Para que esa persona, tu hijo o tu hija, no sea capaz de autogestionarse o de organizarse o de tener un nivel de responsabilidad mínimo un poco acorde con las demandas que principalmente son académicas que tienen, ¿no? Entonces, claro. esa frustración. Sí, porque, o sea, hemos hablado, a ver, no todo es negativo, ¿vale? Hemos hablado de funciones ejecutivas que tarda más en poderse conseguir, ¿vale? Pero luego, por ejemplo, hay otras que con el paso del tiempo y sobre todo con el trabajo que se va haciendo, ¿vale? Nosotros siempre decimos el tiempo no cura nada, lo que cura es lo que voy haciendo durante ese tiempo. La realidad es que, por ejemplo, los procesos atencionales mejoran, la propia velocidad de procesamiento también, incluso la inhibición, ¿vale? O sea, van aprendiendo también poquito a poco a controlarse, y esto ya no sería una función ejecutiva, ¿vale? Pero la propia hiperactividad también tiene un camino curioso, ¿vale? Que ahora Alberto, después de que nos cuente algo más sobre funciones ejecutivas, la realidad es que hablaremos también de ello. Claro, no, sobre todo en funciones ejecutivas entender que nadie, ningún persona, ningún niño, ninguna niña con o sin dificultades nace con unas funciones ejecutivas desarrolladas. Estas se van desarrollando con el tiempo y también un poco con lo que vamos entrando, pero también hay una parte puramente madurativa, evolutiva, natural, ¿no? Una cosa muy curiosa que tú hablas es, por ejemplo, con la inhibición, ¿no? Cuando son pequeñitos empiezan a adquirir poco a poco una capacidad de autocontrol y de inhibir las conductas importantes, pero cuando dices no toques ahí, pues aprenden esa inhibición más motora, más sencilla. A medida que nos vamos metiendo a los 9 y 10 años, la impulsividad también tiende a regularse, pero ¿qué pasa? Que cuando ya luego llega la adolescencia, la preadolescencia, por naturaleza, el adolescente es impulsivo. La inhibición se va al carajo, porque tienden a ser como muy emocionales, muy viscerales, tienden a dominar el cerebro emocional, la toma de decisiones, y eso es son decisiones muy, como digo, muy impulsivas, muy irracionales, muy en el corto plazo, que lo que hablamos siempre con el TDAH encima es un multiplicador, pero cuando pasa esa etapa también la impulsividad, la inhibición, vuelve también a unos niveles. Siempre van a tender a ser un poco pues reactivos a determinadas cosas, y en otros vídeos hablábamos de cuando son tan rígidos que se frustran y entonces tienen una respuesta un poco desproporcionada, pero aprenden a gestionarla y a regularla y no durarle durante tanto tiempo como por ejemplo pasa en la infancia o pasa en la adolescencia. Justo, mira, precisamente ayer, ¿vale? En un asesoramiento familiar se daba justo lo que acabas de plantear, es decir, chaval que de pequeño había sido muy impulsivo, que con un buen trabajo esa impulsividad se había regulado, había llegado a la adolescencia y había vuelto esa impulsividad. Volvemos aquí a otro duelo que hay que afrontar, ¿no? Y esta misma mañana, antes de entrar en el cole, precisamente una madre me decía, jope Ángel, es que me resulta muy duro creer que hay etapas que se van cerrando y que luego vuelven a aparecer, ¿no? Claro, es que no hay un proceso lineal, precisamente así empezábamos el vídeo. Ojalá, ¿vale? Este fuese un proceso lineal e ir dejando cosas ya cerradas, etapas cerradas. A veces vuelven, ¿no? O sea, yo siempre digo que se sube 2 escalones, se baja 1 y esto es algo, ¿no? que se da. Y bueno, volviendo, ¿no? a lo que Alberto comentaba, efectivamente me decían, y es que ha llegado la adolescencia y los síntomas impulsivos han vuelto a aparecer. ¿Por qué? Pues porque ya estamos hablando por un lado de TDAH, pero por el otro de la propia adolescencia. Lo que dice Alberto, la adolescencia es un multiplicador, pero si encima tienes un trastorno que predispone un nivel de impulsividad mayor, se complica. Sí. Bien. Pasamos si quieres a hiperactividad. Sí, te voy a decirlo. Dentro del hito evolutivo que hablamos de la evolución de la sintomatología TDAH, lo decíamos, ¿no? Sobre todo el déficit de atención es lo que parece que se mantiene un poquito más estable, aunque a veces puede afectarnos y puede interferir menos porque la persona aprende a autoconocerse, que es lo que le pasa, y aprender estrategias compensatorias. Con la impulsividad, lo que acabamos de comentar, y con la hiperactividad pasa un proceso muy natural, que es que en torno a la media de los 12 años esa hiperactividad más física tiende a desaparecer, tiende a remitirte, y está que tengan como un motor, que no paren, que suban arriba, que estén aquí, de repente les veas en la otra esquina de la casa, que cojan un juguete aquí y se vayan rápidamente ahí, que se suban a los árboles. Todo eso mucho más físico tiende a remitirse de manera natural a los 12 meses, porque las áreas... 12 años, perdón, 12 meses. Sí, total, 12 años,
las áreas del cerebro que se encargan de regular eso tienden ya a tener un hito madurativo suficiente como para frenar eso. Hay algunos que les puede tardar un pelín más, pero bueno, eso es la media. Otra cosa es que no desaparezca, eso nos comentas tú, Ángel, una hiperactividad más cognitiva. Justo, o sea, una hiperactividad más mental que además hay que tener cuidado, ¿vale?, con que no deriven ansiedad. Es decir, tenemos muchos chicos y chicas con ansiedad. La ansiedad en ocasiones está, digamos, provocada por factores externos, el nivel de presión que la sociedad ejerce sobre ellos, especialmente el ámbito educativo, pero en ocasiones también esto se debe a que ellos te manifiestan y te dicen: mi cabeza es una bomba de relojería, o sea, mi cabeza no para de pensar, no puedo no sobrepensar, y eso, claro, puede generar un nivel de ansiedad elevado, ¿no? O incluso alteraciones del sueño. Bueno, incluso a nivel personal yo puedo contar que a mí eso me pasa. O sea, si yo me despierto a las 4 de la mañana, mi cabeza se pone a pensar, a lo mejor no vuelvo a dormir. Claro, si me he acostado a las 12 de la noche, realmente el nivel de sueño, ¿no?, es insuficiente, las horas de sueño que he podido dormir, ¿no? Sí, además que tiene que ser una sensación, nos lo remiten mucho, ¿no? Esto es sensación de como que la cabeza que tiene como 1000 pies y como Eso que va es. muy acelerada, es una sensación de angustia porque además no consigues un poco como parar, ¿no?, en un pensamiento y focalizar, sino que estás saltando de uno en otro. Entonces también tienes la sensación, nos dicen muchas veces que tienen la sensación de ser súper improductivos, también porque no consiguen un poco elaborar una estrategia, un plan o definir o quedarse ahí. Es verdad que también muchas veces también tenemos lo contrario, que el TDAH y esta ansiedad o esta capacidad para estar todo el rato rumiando y pensando, si encima le metemos una rigidez, nos encontramos dentro de la ansiedad que tú dices, muchos chicos con TDAH con un patrón obsesivo en pensamiento, ¿no?, incluso más marcado, que luego te hace, pues genera incluso un poquito más malestar. Tenemos timbre, Eso es. sabéis que estamos en el colegio Santa María de España y estas cosas pasan, así Claro. que bueno. Hay otra cuestión que veo importante también, ¿no?, y tiene que ver con el concepto responsabilidad. Muchas familias nos demandáis y nos decís: jope, es que veo que mi hijo no es responsable. El camino de la responsabilidad es el siguiente, ¿vale? Nosotros siempre decimos que cuando el pensamiento se incorpora, empezamos a estar tranquilos, ¿vale? Hay muchísimas veces donde ese concepto de responsabilidad no está incorporado ni en cuanto a pensamiento ni en cuanto a acción. De tal manera que ellos te dicen: ¿para qué voy a llegar? ¿Para qué voy a estudiar? ¿No? ¿Para qué voy a llegar a casa y ponerme a estudiar? ¿Para qué voy a hacer las tareas? Esto también tendría que ver un poco con la desmotivación que tienen, pero a veces con que les cuesta incorporar ese concepto de responsabilidad. Yo siempre digo que aunque no pasen a la acción, hay que reforzar cuando el pensamiento está incorporado. Tenemos muchísimos chicos y chicas que te dicen, y de verdad lo sienten, una voluntad de hacer mejor las cosas. Es que yo quiero llegar a casa, yo quiero ponerme a hacer mis resúmenes, mis esquemas. Luego la realidad es que no lo hacen, van procrastinando, ¿vale? Pero sí creo que es bastante oportuno reforzar positivamente simplemente el hecho de tener ya un pensamiento incorporado. El pensamiento es la primera parte, ¿no?, para luego posteriormente poder pasar a la acción. Es que estoy pensando, Ángel, que creo que ya tenemos próximo vídeo, vamos a grabar, que es el de hablar de motivación intrínseca en el TDAH. Muy bien. ¿Vale? Que vamos a hablar ya de motivación, pero creo que hablar de motivación intrínseca y cómo se relaciona con la responsabilidad, que como tú dices es como un miedo y una preocupación que nos demandan muchos las familias, ¿no? De decir, ¿pero cuándo se va a volver responsable? Es que tengo miedo de que nunca se haga cargo un poco de las obligaciones, y esto también es súper curioso para todo este perfil de chicos adulto joven con el que trabajamos, que están en un grado superior o que están en universidad o que están incorporándose al mercado laboral, ¿no? Me parece interesante que podamos hablarlo, ¿no? Además de tema social, ¿crees que nos falta algo? ¿O cerramos con el tema social? ¿Con cómo va evolucionando? Vamos a cerrar el tema social porque me parece que también es un hito evolutivo importante en TDAH. Claro. A ver, realmente no hay una relación directa entre habilidades sociales y TDAH, ¿vale? Lo que pasa es que sí hay determinada sintomatología, la impulsividad, la baja tolerancia a la frustración, la desregulación emocional, la propia intensidad que en muchas ocasiones tienen, que puede afectar a nivel social. ¿Qué es lo que pasa? Que a nivel evolutivo, aquí vemos que en primaria en ocasiones, ¿vale?, y estamos hablando un poco de estadística, no se dan todos los casos, en primaria en ocasiones se tienen menos dificultades que en secundaria. ¿Por qué? Porque primaria todavía se basa mucho en el juego. Entonces, sí que pueden aparecer dificultades a la hora de respetar las normas, a la hora a lo mejor de querer imponer el criterio o el juego que a mí me apetece,
pero esto se ve más amortiguado. Hay un fenómeno, Alberto, que nosotros siempre decimos que es la dificultad a nivel social del paso de primaria a secundaria. A mí ese me parece el momento más Eso crítico. es. ¿Por qué? ¿Vale? Socialmente, lo que tú dices, ¿no? En primaria tenemos chicos que se saben relacionar, que además como está todo como muy guiado, está como en contextos mucho más cerrados como parques, clase y tal. Me parece sobre todo el salto más crítico a nivel evolutivo social, ese paso a los 12 años, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchos chicos que cambian de instituto, ¿vale? Pasan de un colegio a un instituto, hay otros que siguen en el mismo colegio y hacen la primaria y la secundaria en el mismo centro, pero sobre todo es que tenemos un salto ahí evolutivo en cuanto a intereses, en cuanto a manera de relacionarte, en cuanto a cómo surge el humor, en cuanto a cuándo surge el pensamiento crítico. Y entonces tenemos que ese salto madurativo, que de media normalmente son 12-13 años, en los niños con TDAH estamos hablando que son 2 años más inmaduros, ocurren más tarde. Entonces hay un gap, hay un hueco entre la edad madurativa con la edad biológica y con los intereses, que ahí es donde yo en el contexto social de compañeros es donde veo que les cuesta más. Compañeros que a lo mejor ya se interesan por temas más de chicas, de ligar, de otros temas más de series, un poco más de adolescentes, y ellos todavía están en un quieren plan seguir un poco más jugando, infantil. o sea, ellos, ¿vale? Te vienen y te dicen, es que yo no sé por qué ya en el patio no seguimos jugando, ¿no? Ya se ponen a hablar y a mí esos temas no me acaban de interesar, o directamente es que me aburro, ¿no? Bueno, aquí, ¿vale? Generaría un último debate, que es por qué en ocasiones nos supone, o sea, nos cuesta tanto como familia aceptar que nuestros hijos se relacionen mejor con chavales más pequeños. Tenemos familias que dicen, jope, es que baja la urbanización y se relaciona con chicos un par de años más pequeños y yo no quiero eso. Bueno, yo personalmente, y esto no deja de ser una opinión personal, creo que no pasa absolutamente nada, porque una buena manera, ¿no?, de concluir, yo creo que es saber que estos hitos se acaban consiguiendo. A otro ritmo, y a lo mejor a un ritmo más lento del que nos gustaría, pero esto por supuesto que se acaba consiguiendo. Hace muchos años hicimos unas jornadas de sensibilización de TDAH que hablamos de las 3 P's del TDAH, que hablamos de prevención, de promover y la última P, que era más importante, que era la paciencia, ¿no? Eso es. Es verdad que creo que como padres tenéis que tener paciencia, entender, como dice Ángel, de que son procesos que van a irse logrando, pero van a ir un ritmo, pues seguramente por detrás de Más otros lento de lo compañeros, esperado. y que eso no les vuelve a unas personas ni más inferiores ni menos preparadas, sino que ellos tienen su recorrido personal que tenemos que respetar, que tenemos que acompañar y que tenemos, como eso tú has dicho, pues intentar trabajar durante ese tiempo para reforzar habilidades y estrategias. Totalmente, y luego recoger los frutos, ¿no?, que por supuesto se recogen. Pues poquito más, Sí, muchísimas esperamos que os gracias. haya gustado. Cualquier cosita ya sabéis, en caja de comentarios, lanzarnos temas, lo que sea ahí, o por redes. Y nada, os esperamos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao.